Ya, gracias. Bien. Esto es lo que tiene el programa, no es un archivo que les he enviado. Todo eso hemos ido marcando con ustedes la última vez. Hemos visto formatos para planilla, formatos numéricos, resaltar datos, formatos de texto hemos visto, pero voy a pasarles en la siguiente clase más archivos para que trabajemos texto. Hemos visto colores de fondo, bordes, formato condicional. Hemos estado viendo creación de fórmulas sencilla, copia de fórmulas. Y estamos viendo principales funciones de Excel y utilización de funciones en la creación de fórmulas. En las principales funciones de Excel ya hemos ido adelantando la función contar sí y sumar sí. Hoy día vamos a aprender lo que es la función más importante del Excel, la función condicional que se llama sí. Entonces voy a marcar principales funciones de Excel por lo que vamos a ver hoy día. Y utilización de funciones en la creación de fórmulas también vamos a ver. Para la clase 9 tenemos algunos archivos de la clase anterior que vamos a terminar. Por ejemplo, funciones lógicas. Lo he movido a la clase de hoy y vamos a abrir funciones lógicas. Si ya terminaron de descargar los archivos, por favor, abramos funciones lógicas. Ya todos estamos acá en funciones lógicas. Damos unos segundos para que todo el mundo tenga el archivo funciones lógicas. Teníamos que ver lo último que hicimos la anterior clase. ¿Quién me puede mostrar quién terminó el archivo que estábamos viendo la última clase? Por favor, para que me comparta su pantalla. De sumar sí y contar sí. ¿Quién nos comparte, por favor? ¿Cómo se llama? Sumar sí y contar sí. Si quiere yo le comparto. Yo lo terminé. Hola. Hola, por favor. ¿Ya puedes compartir? Era el de función, ¿no? De contar sí y... A ver, ¿dónde está? Sumar y contar, ¿no era? No, Ay, otro es sumar y contar. No, tampoco, ¿eh? Sí, es sumar y contar. Búscalo el archivo sumar y contar. ahí está. ¿Lo puede ver? Sí, ok.
Entonces, fíjense cómo Amir aquí terminó lo que faltaban, los últimos dos, que eran las sucursales. ¿Puedes darle un poco más de zoom a la hoja de Excel? ¿Ya dónde le doy? Ah, ya sé dónde. Aquí. Ahí, exactamente. Y nos muestras la fórmula de norte. Ajá, muy bien. Dale doble clic. Ahí Ahí está. está. Igual contar puntos sí. Celda de la B3 a la B30. Y mi criterio, el I22. Así es. La siguiente fórmula en sur. La misma, el mismo rango. Eso Y el es. criterio es sur. Ujú, muy bien. Ahora, ¿de cuántas personas acorde a su contrato? Ya, bien, un momentito. El tiempo completo, 16 personas. Ajá, para la columna D. Utilicé Muy bien. la columna D. Eso es. Fíjense cómo hace referencia a ella a la celda de tiempo completo, ¿no? No hay necesidad de volverlo a escribir si ya lo teníamos anotado en alguna parte. Eso es. Em, Señala todos los datos, esos 16, 2, 4, hasta el último, para ver cuántos datos son. En suma nos dice 28, ¿no es cierto? Dale una autosuma. No, no lo deja así. Perdón, Señálalos. un ratín. Ahí está. 28. 28. Entonces, esos datos tienen que ser todos los datos de la tabla, ¿no? A ver, haz una selección de cualquier columna en la tabla, solo de los datos. Desde el primero hasta el último, ¿no? De esa columna. Ahí. Ahora Shift Control abajo. Y ya. ¿Cuántos datos nos dice ahí? 28, ¿no? 28. Ya. Está bien. Entonces, todos los elementos coinciden. Coincide. ¿Ya? Perfecto. Entonces, así han visto que se tiene que hacer los ejercicios que nos faltaban. Muy bien, Amira, gracias. Puedes dejar de compartir. Ok. Es en esa eh, barra. Ya, perfecto. A ver, Mariana Gutiérrez, ¿está ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En estas funciones, eh, contar sí y sumar sí, a la hora de escribir el criterio, tendremos resultado diferente si utilizamos mayúsculas y si utilizamos minúsculas. Es, según yo, no, pero sí tiene que, o sea, sí varía con el acento, creo. Así es, correcto. Como dice Mariana, no hay diferencia en usar mayúsculas y minúsculas, pero sí el acento hay que tener cuidado. Entonces voy a continuar, voy a compartir pantalla. Estamos viendo
funciones lógicas, por favor. Unas pequeñas palabras. Cuando estamos hablando de funciones lógicas, estamos hablando de funciones que nos van a devolver solamente dos tipos de resultados, verdadero y falso. Eso es el tipo de datos lógicos. Ahora, este verdadero y falso son verdaderas entidades, ¿no? O sea, son verdadero y falso son sus propias entidades para el Excel. Fíjense que no es lo mismo un texto que dice verdadero al tipo de datos verdadero. Estoy empezando con el símbolo igual y estoy escribiendo. Fíjense cómo ese verdadero existe en la lista de objetos de Excel. Lo mismo con el objeto falso. Es una entidad que existe para el Excel. ¿Cuál es la diferencia con el texto que simplemente dice verdadero? ¿Qué estoy escribiendo? Verdadero. Fíjense, entonces, ¿no? Perdón, como texto les mostraba. Les voy a hacer incluso una comparación. Si verdadero será igual a, entre comillas, verdadero, me dice que falso, ¿no? Entonces no es lo mismo el valor verdadero que el valor, entre comillas, verdadero. Uno de sus compañeros no está pudiendo asistir a clase, Juan Pablo, muy bien. Okay, gracias por avisar, Juan Pablo. Por favor, mira el video, entonces. Bueno, no, ahorita no nos escuchan. Funciones lógicas, entonces, que devuelven uno entre dos tipos de valores, o verdadero o falso. Entre las funciones lógicas vamos a tener los operadores de comparación, la función y, la función o, tal vez la función sí, no es puramente lógica, pero sí está incluida la función sí, y las sí anidados que haremos la práctica después. Entonces, estas son funciones lógicas. Fíjense que tenemos el uso de los operadores de comparación. Cuando nosotros hacemos una comparación, ¿no?, de algo, será mayor que algo, que alguna otra cosa. No podemos decir tal vez, ¿no es cierto? Es sí o no. Verdadero o falso. Entonces, veamos el primer operador, que es igual. Entonces, como nuestras fórmulas de Excel siempre comenzarán por igual, por el símbolo igual, parece medio extraño escribir así, ¿no? Igual a igual B. Entonces, tal vez preferamos escribirlo de la segunda forma, que está entre paréntesis. Igual, abrir paréntesis, A igual B, cerrar paréntesis. Me parece más conveniente esa forma para que podamos leer la comparación igual, porque de otra forma, alguno podría entender, ¿qué está haciendo acá? Está asignando el valor B a la variable A. ¿Qué está haciendo aquí, no? Entonces, mejor sería escribir de esta forma. Y ahí yo sé que hay una comparación de si A es igual a B. Pero no vamos a utilizar A igual a B.
van a utilizar las referencias a estas celdas, ¿ya? Por favor. Entonces, en cada caso, en lugar de escribir así como está acá, vamos a decir, voy a sustituir A por C9 y voy a sustituir B por su valor, que es D9. Y ese valor resulta verdadero. En el segundo ejercicio, me pide comparar si será igual A más 2 será igual a B. Entonces escribo la fórmula. ¿Cuánto era A? Es C9, ¿no? Más 2. Esto será igual a B. Veamos. Falso. ¿Por qué será falso? Porque C9 vale 10, ¿no? 10 más 2 es 12. Y 12 no es igual a B, que es 10, ¿no? 12 no es igual a 10. Entonces, por eso es falso. Entonces, terminen de escribir las otras comparaciones. A estas comparaciones las vamos a llamar expresiones, ¿ya? Desarrollen, por favor. Vayan desarrollando. ¿Ya estamos todos? Entonces verifiquen con los valores que he sacado yo. Ok, si nadie tiene error, continuamos. La función y. Esta función nos la ofrece Excel porque en el mundo de la informática en realidad es un operador. ¿Se acuerdan que les había dicho que los operadores matemáticos eran binarios? Por ejemplo, la suma. Porque
no tiene sentido sumar un solo valor, ¿no? En cambio, si tenemos dos valores, la suma hará, sumará el primer valor con el segundo. Lo mismo es con este operador y, que aunque sea función, no olvidar que es un operador en el sentido de que tiene una expresión, bueno, tiene dos expresiones para comparar por el operador y. ¿Cómo funciona? La función devuelve el valor verdadero si todos los argumentos son verdaderos y devuelve falso si por lo menos un argumento es falso. Entonces, si atendemos a la sintaxis, la función y dice que toma por lo menos dos valores lógicos, como les había dicho, que era binario, ¿no? Por lo menos dos valores lógicos, sino más, ¿no? Estos puntos suspensivos que querían decir alguien. Cuando tenemos los argumentos puntos suspensivos, ¿qué quería decir? Que se pueden colocar más. Que se pueden colocar más, ¿no? No hay un número determinado de argumentos para la función i. Entonces, aquí tenemos valores de x. Aquí tenemos la expresión x será mayor a 3. Llenamos. Luego tenemos la expresión x será menor o igual a 7. Llenamos. Recordemos que estas expresiones serán o verdadero o falso. Vamos haciendo estas expresiones. Entonces, hago referencia a la x y comparo mayor a 3 y terminan así las dos columnas, por favor. También pueden rellenar, ¿no? Vamos haciendo las dos columnas. No está colocando la I. Ah, ya, eso va a ser en la última columna, Ah, ok. resultado i. ¿Qué hice? Entonces, el resultado i, tenemos que poner el resultado de ambas expresiones. Es como si yo pusiera i x mayor a 3, x menor igual a 7. Solamente que voy a señalar directamente donde ya hemos evaluado esas condiciones, ¿no? O sea, aquí, este argumento es el resultado de x mayor a 3, y mi segundo argumento es el resultado de x menor o igual a 7, aquí. Entonces, señalen, por favor, para la función y los argumentos que le estamos pasando son donde hemos comparado x mayor a 3 y x menor o igual a 7.
completaron, simplemente en la función y señalan los resultados de las columnas anteriores. Un momentito. Vamos a traducirlo a un ejemplo más práctico. Digamos que se va a sacar un nuevo bono. Y para los padres de familia, ¿no? En base a que se va a dar el bono a los niños, perdón, a los que tengan hijos mayores de 3 años hasta los 7 años. ¿Ya? Esa es la condición para los padres que van a recibir bono. Que tengan hijos mayores a 3 años, entonces estamos diciendo X mayor a 3, hasta los 7 años, X menor o igual a 7. Entonces, fíjense, cada caso que tenemos ahí, ¿quiénes pueden verdaderamente recibir el bono? ¿Por qué el segundo no puede recibir el bono? ¿Mm? Pregunta. ¿Por qué el segundo no, el tercero no? El segundo no porque pasa los 7 años y el tercero porque es menor a 3. Exactamente. Entonces, con eso estamos entendiendo un poco lo que son los valores lógicos. ¿Ya? La función y actúa como puente, ¿no? Uniendo ambas condiciones, que sea mayor a 3 y que sea menor o igual a 7. Solamente cuando ambas condiciones son verdaderas, perdón, cuando ambas condiciones resultan verdaderas, la función y devolverá verdadero. Eso nos lo dice acá. La función devuelve el valor verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Y devuelve falso cuando al menos uno de los argumentos es falso. Entonces bastó que alguno sea y la función tuvo que devolver falso. Entonces vamos llenando la tabla. A ver, me dicen el resultado. Verdadero y verdadero. ¿Cuál es el resultado? Verdadero. Verdadero. Verdadero y falso. 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 Falso y verdadero. Falso. Falso. Falso y falso. Falso. Falso también. Eso es. Vámonos a la función O y compárenla cómo se comporta respecto a esta función I. Vámonos a la Licenciado, función una O. cosita. ¿Sí? En su celda F11 lo alineó, ¿no? Ah, no, lo dejé a la izquierda. Ya. ¿Puedo ver Entonces, su fórmula nuevamente, por favor? ahí está. Ah, les muestro una última cosa, ¿no? Podría haberlo escrito todo directamente en la fórmula I. Es decir, podría haber hecho X
mayor a 3, punto y coma, X menor o igual a 7. Me estaría ahorrando los pasos que hice con las columnas intermedias, ¿no? Igual tengo el mismo resultado. Pero yo quiero que se vea desglosando la función cada parte para que se entienda el por qué tenemos verdadero o falso. Entonces, este X mayor a 3 es lo mismo que tenemos en esta columna y este X menor o igual a 7 es lo mismo que tenemos en esta columna. Enter. Licenciado, se me movió, creo, mi tabla. No la tengo igual. En la función y. Sí, no sé qué me pasó. A Rapidito, a ver. ver si puede fijar. Sí, sí, muéstrame. ¿Dónde está su tabla? ¿Lo ha cerrado el Excel? Ahí está. Ah, ya, ya. Es que tiene bloqueado para escribir. Termine de escribir ahí. ¿Cómo? Lo que pasa es que mi casilla está diferente a la de usted. Por ejemplo, Ahí escriba igual y griega. claro, tengo que darle este valor, pero no es el mismo si el que usted, yo tengo aquí el D13, usted tiene C. Ah, ¿qué será? Qué raro. Qué raro. Se habrá subido la... No, es la misma. CDE, CDE. Es lo mismo. Ahí no ponga menor. Ya hizo la comparación menor. Quítele el menor y cierre paréntesis. Recuerde que esa celda roja ya tiene la comparación X menor o igual a 7. Eso es. ¿Y por qué me saldrá así, no? Ah, ese texto puede cortarlo y pegarlo en la celda de abajo. Después del resultado I, ese. Eso, córtelo ese texto de ahí. Cortar, cortar. Péguelo. Ese que dice pegado con la letra A. Ya está. Rellena la primera fórmula para los demás, ¿no? Rellene. ¿Cómo? Ya lo rellené. Ah, ya. Es que no salía. Ok, Ya. ya está. Voy a compartir pantalla. Vamos a la ficha o a la hoja O. La función O. La función devuelve el valor verdadero cuando por lo menos uno de los argumentos es verdadero y devuelve falso cuando todos los argumentos son falsos. Entonces está actuando a la inversa de la función I. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, ya saben qué hacer. Comparan las expresiones, el valor X, comparan con que será mayor a 3, luego comparan si será menor o igual a 7 y luego aplican la función O a ambas columnas. Vamos haciendo todos, por favor. Eso es.
Ahí. Ahí. A ver. ¿Ya terminaron? Todavía. Entonces, estos son los resultados que debían darnos. A ver. María José Vanegas, ¿está ahí? María José Vanegas. Sí, profe. Ya. ¿Por qué no tenemos ningún resultado que nos haya dado falso? Perdón, el resultado de la función O. ¿Por qué nunca nos dio falso? No sé, profe. Lea cómo trabaja la función O aquí. La función devuelve el valor verdadero cuando por lo menos uno de los argumentos es verdadero. Cuando devuelve falso cuando todos los argumentos son falsos. O sea, Ujú. ¿qué más? ¿Todavía no se da cuenta? Estoy perdida, profe, me va a disculpar. Y ya no importa. Bien, entonces, como en todos los casos, ha tenido por lo menos un valor verdadero, ¿no? Aquí los dos. Aquí 1 y aquí 1. Por eso ha resultado verdadero. En ningún caso nos ha resultado falso, porque siempre ha habido por lo menos un valor verdadero, ¿no? Entre los valores, entre los argumentos de la función O. Entonces vamos llenando la tabla de abajo. ¿Me ayudan? ¿Verdadero o verdadero? ¿Cuál es el resultado? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Falso o falso? Falso. Falso, muy bien. A ver, entonces, ¿cuál es el resultado? Si tienen así, voy a aumentar tamaño. Si yo les pusiera estos valores lógicos, verdadero o falso, o verdadero o falso, o verdadero o falso, ¿cuál sería el ¿Estás resultado de llorando, todo? Trisha, por favor? ¿Cuál sería el Perdón. resultado de toda esta expresión? De izquierda a derecha se lee, ¿no? Verdadero. Verdadero. Ni se necesita análisis, ¿no? Porque bastó que haya un Profe, no lo verdadero escuché. ¿Puede explicar de nuevo, por favor, eso último? y ya. Tengo una expresión, esta expresión que lo vamos a leer de izquierda a derecha. Entonces, verdadero o falso, o verdadero o falso, o verdadero o falso.
¿Cuál sería el resultado? Verdadero, porque al haber un solo verdadero, ya todo sería verdadero, ¿no? Exacto. ¿Y cuál sería el resultado de esta expresión? Verdadero y falso. Y verdadero y falso. Y verdadero y falso. ¿Cuál es el resultado de la segunda expresión? Falso. Falso. Ya cuando hubo el primer falso, ya todo el resto iba a ser falso. Ahora tal vez un poco más complicado. Verdadero y falso. O verdadero o falso. Bueno, esto que es un poco más complejo, hay que resolverlo de izquierda a derecha de la siguiente forma. Primero, se analiza verdadero y falso, ¿no? ¿Cuál es eso? Falso. Falso. Luego se estaría analizando este resultado, verdadero y falso, perdón, o verdadero. ¿Cuál es el resultado de esto? Verdadero. Verdadero, bien. Y luego estaríamos analizando verdadero y falso. No, verdadero o falso. O verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? A ver, espérenme un rato. ¿Por, ¿por qué lo hizo así? Porque así se iría agrupando la expresión. Primero se analizó qué era el resultado de verdadero y falso, ¿no? Falso. Eso lo hemos comparado con O, verdadero, y resultó verdadero. Ahora eso tenemos que compararlo con O, falso. ¿Y cuál es el resultado? Verdadero. Verdadero. Un poco confuso, pero lo voy a colorear para que se entienda cómo hemos trabajado. Primero esta, lo voy a poner rojo. Entonces era esta expresión de acá, ¿no? Luego hemos comparado esto, lo voy a poner como azul. Era esto de acá. Entonces toda esta expresión en azul fue verdadero, ¿no? Y solamente nos quedaba comparar verdadero o falso. Esto es un poco más complejo. Solamente quiero que entiendan lo que hace el O y lo que hace el I, ¿no? Esto no lo anoten. Era para que vayan desarrollando casos más complejos de O alternando el O y el I. Lo voy a borrar. ¿Para qué hemos visto estas operaciones que parecen muy abstractas, ¿no? Abstractas. ¿Para qué, digamos, de qué me sirve saber que da verdadero o falso? No entiendo. Aquí se va a entender. La función sí. La función sí debe ser la número 1 usada en Excel. Veamos. Devuelve uno de dos resultados posibles, dependiendo del cumplimiento de una condición, también llamada condicional. Entonces la función sí se escribe, primer argumento, prueba lógica.
Segundo argumento, valor sí verdadero. Tercer argumento, valor sí falso. Entonces, la función devuelve el valor sí verdadero si la condición es verdadera y valor sí falso si el valor de prueba lógica resulta falso, ¿no? Entonces tiene como dos caminos, ¿no? Dos resultados, dos caminos. Si hay un valor sí verdadero cuando nuestra prueba lógica, que es una expresión, resulta verdadera. Y devolverá valor sí falso cuando nuestra expresión prueba lógica sea el resultado falso. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos nota de 80 y nota de 81. Si la nota es menor o igual a 80, el resultado es aprobado. Entonces escribo, fíjense todavía, sí, voy a alinearlo a la izquierda. Ya, ahora sí. Sí. La nota, señalo el dato nota, es menor o igual, me dice ahí, a 80. En ese caso dice el estado es reprobado. Entonces, valor sí verdadero será reprobado. Caso contrario, aprobado. Eso es lo que debo escribir. Ahora sí escriben, por favor. Y rellenan. Ya estamos. Entonces analicemos lo que hemos escrito en la función sí. Sí, en primer lugar entendamos quiere decir condicional, ¿no? Sí, ¿no? Si algo, si esto, ¿no? Si ocurre esto, entonces Licenciado, me pasará quedé esto. sin señal. ¿No pudiera repetir, por favor, un poquito? Sí, por eso estoy repitiendo. La función sí. Sí. Cuidado su Cuidado su micrófono. micrófono. Hola, Sí. Sí. es que se me cayó el internet. ¿Será que no puedes repetir un poco, por favor? Porque no escuché esa parte. Ya, muy bien. Ya, muy bien. El primer El primer argumento argumento. nos dice prueba lógica. Ahí es donde nosotros tenemos que meter la condición, digamos. ¿Cuál era la condición? Si la nota es menor o igual a 80. Bien, entonces señalo el dato donde está mi nota, la comparo como corresponde, menor o igual a 80. Cuando esta condición es verdadera, me devuelve el valor que yo ponga en valor si verdadero.
Cuando esta condición sea falso, resulte falso, me devuelve el valor que yo he puesto en valor si falso. Entonces, cuando la nota es menor o igual a 80, me devuelve reprobado. Cuando la nota no es menor o igual a 80, entonces me devuelve aprobado, tal como indica aquí la sintaxis. ¿Está bien? Es que no la escuché la función sí, ¿para qué servía? Devuelve. La función sí nos sirve para devolver uno de dos resultados posibles, ¿ya? O sea, yo tengo una expresión, digo A, ¿no? Vale 10 y B vale 5 y hago una función de A más B. Esto siempre me devuelve un valor, es lineal, ¿no? Siempre me devuelve un valor. Pero ¿qué pasa si yo tengo que devolver dos valores posibles? Entonces tengo que recurrir a la función sí. Le paso como condición este argumento prueba lógica para ver si me devolverá valor si B o valor si F. Entonces, ¿cómo hago su fórmula? A ver, por favor. Aquí está la fórmula. Contrástela con la sintaxis de la función sí, ¿no? Vea los cambios, mejor dicho, vea cómo está cada parte. Prueba lógica. Oh, sí. Pero ¿por qué no le pone entonces el punto guión después de la celda? ¿Cuál punto guión? C15. C15 no sería, pero, tiene que condicionarlo con mayor o igual a 80. Así es. Recién punto guión. Es reprobado. Entonces, ¿de qué depende reprobado o aprobado? De que la nota sea menor o igual a 80. ¿No es cierto? Está claro eso. Y si yo quiero escribirlo al revés, la condición, es decir,
primero aprobado, luego reprobado. ¿Cómo debo cambiar la prueba lógica? Yo quiero, fíjense en lo que estoy haciendo. Voy a invertir los valores, aprobado y luego reprobado. ¿Cómo debo escribir la prueba lógica entonces? ¿Quién? A ver, ¿quién nos colabora? Para cada uno tiene que ser que tiene que ponerla, no puede, desde si saca, digamos, reprobado, no puede, o sea, sí o sí el 81 también tiene que hacer fórmula, no puede, digamos, bajar para ver el otro. Sí, se puede rellenar hacia abajo. Me sale reprobado. No, el de abajo debería ser aprobado, ¿no? Ya, pero les había preguntado al curso, ¿qué debo poner la condición para cambiar los valores aprobado y reprobado? Que ahí sea mayor a 80. A ver, vamos a ver. Señalo esta nota. Mayor 80. Así es. Así es. Escrito de otra forma, sería la nota la comparo mayor a 80 y valor si verdadero, aprobado. Valor si verdadero, reprobado. Entonces, no importa cómo escribamos la prueba lógica, lo importante es el resultado, ¿ya? El otro era menor. La otra forma era menor o igual a 80. Nos vamos al break. Si alguien puede resolverlo, el siguiente ejemplo, bienísimo, ¿no? Pero Nos estamos en muestra break. sí, nos muestra cómo resolvió. Volvemos a las 4:15. Ok.
Bien, continuamos. ¿Quién tiene resuelto ya el segundo ejemplo? Ya lo realicé, profe. Ya, muy bien. Entonces, me indicas cómo debo escribir la fórmula aquí en importe. A ver, viene igual Ya, con la función sí, ¿no? es. Sí, y viene después de eso la celda, ¿no? De 22 Ya, menor o igual a 1000. ya, Después punto y coma y mm, la celda de 22 por 3. eso es. De 22 por 3. Luego, Y ahí es donde el utilizar la misma fórmula que está abajo, tendría que ser la 3000. ya, Punto, 3000 más paréntesis la de 22 menos 1000 ya. menos 1000 por 2, ¿no? Si es paréntesis por 2. Y cerramos paréntesis. Ya, una pregunta. ¿Para qué era ese paréntesis de 22 menos 1000? Eso es porque estamos con arriba de 1000, tendría que el resto multiplicarle solo por 2, ¿no? Así es, el Sí, exceso, ¿no es cierto? el exceso, sí. Entonces, ¿y por qué los 3000? ¿Por qué escribimos 3000? Porque los 3000 escribimos porque en los valores el valor de hasta 100 metros cúbicos se cobra la tarifa de 3, ¿no? Entonces, como Eso, ha pasado eso, sacamos el resto nomás y se lo multiplica por 2, el saldo, pues, ¿sí? eso es, correcto. Gracias. Bien, entonces no queda mucho que decir, ya fue explicado, pero simplemente es que cuando el consumo sea menor a 1000, menor o igual a 1000, tenemos un valor, ¿no? Y cuando nos excedemos de los primeros 1000 metros cúbicos, hay otro valor que cobrar, ¿no? Pero en el segundo caso, tenemos que tomar en cuenta que los primeros 1000 ya partimos de ahí como base, ¿no? Los primeros 1000 metros cúbicos ya hemos facturado 3000. Solamente quedaría facturar, o mejor dicho, calcular cuánto falta de exceso, perdón, cuánto es el exceso, pero a una tarifa de 2. Ok, gracias. Estos son los valores de los otros datos. ¿Puede Todos poner tienen la fórmula nuevamente, por favor? ya.
No le entiendo mucho a esto yo. ¿Ya copiaste la fórmula? Vamos a ponerlo con una simbología que tal vez ayude a entender mejor. Tenemos nuestra condicionante que nos dice si el consumo menor o igual a 1000. Cuando el consumo es menor o igual a 1000, tengo una tarifa que va a ser el importe va a ser igual consumo por 3, ¿no? Por $3, 3 pesos, lo que sea. Luego, pero cuando el consumo es mayor o igual, nuestro importe se calcula de otra forma. Será igual a la base que ya tenemos facturada, que son 3000, más el exceso por 2, ¿no? Entonces así sería cómo debemos interpretar o cómo debemos entender lo que hace la función sí. Por este lado, cuando el consumo es menor o igual, el importe es al consumo por 3 pesos, digamos, ¿no? Por $3. Si son 1000 metros cúbicos, el consumo todavía está, cumple la condición, y 1000 por 3 será 3000.
Pero cuando nuestro consumo es superior a los 1000 metros cúbicos, entonces ya no sé, la factura es escalonada, ¿no? El exceso va a ser calculado por 2 pesos, ¿no? Entonces, el importe será los 3000 de base más el exceso por 2. Ahora, en nuestra fórmula hemos escrito el exceso como el consumo menos 1000, porque eso es el exceso, ¿no? Si yo he consumido 1200, menos 1000 serán 200 de consumo. Y esos 200 son los que se multiplica por 2. Entonces, esta es nuestra prueba lógica. Esto es el resultado de valor sí verdadero y esto es el resultado de valor sí falso. Antes de empezar a escribir en la fórmula, ustedes deben tenerlo mentalmente ya este plano, ¿no? En su mente ya han visualizado cómo quieren que resulte la función. Si no, ¿de qué sirve escribirlo? Si no, no lo pueden ir adelantando. Veamos ahora la siguiente hoja. Función sí anidada. Recordemos que usamos la función sí en el caso que queríamos devolver uno de dos valores posibles. Si necesitamos devolver 3, 4, 5 más valores, ¿qué podemos hacer? Vamos a meter una función sí dentro de otra función sí. A esto se le llama como sí anidado, a este proceso. Nos dice, se pueden anidar funciones dentro de otras. Ya no se repite el símbolo igual cada vez que se llama a otras funciones dentro de una función. Fíjense la fórmula original, prueba lógica, valor sí y valor sí verdadero y valor sí falso. Si sustituimos el valor sí falso por una segunda función sí, quedaría de esta forma. Entonces, lo único que he hecho es reemplazar valor sí falso por la segunda función sí. Como la función sí solo puede devolver dos valores, al anidar una segunda función sí, podemos bifurcar el resultado de valor sí falso por otro par de valores. Y en caso que yo necesito devolver más valores todavía, sigo anidando y sigo anidando. Aquí el ejemplo nos muestra tres valores posibles, tres resultados posibles. Uno donde el descuento será 0%, otro será 5% y otro 10%. Entonces son tres resultados posibles. La única forma de hacerlo es conociendo el sí anidado. Nos dice entonces, tenemos como dato metros de alambre y tenemos que resolver descuento en porcentaje. Nos pide aplicar el descuento de manera escalonada en base a los metros de alambre comprados. Entonces ya sé que el resultado es dependiente de los metros de alambre. Ahora, ¿cómo hemos de escribir la función sí? Escribo igual sí. Fíjense, por favor, todavía no escriban ustedes, solo fíjense. Prueba lógica. ¿Qué viene aquí en prueba lógica? La compra, o sea, los alambres, los metros de alambre, será menor o igual
a 500. Si ese es el caso, entonces punto y coma, si ese es el caso, el descuento es 0%. Punto y coma, valor sí falso. Habíamos dicho que es aquí donde introducimos la segunda función sí. Entonces escribo sí, ya no escribo el igual solo va al principio. Sí, abro paréntesis, otra vez la prueba lógica. Ya he comparado con menor o igual a 500. Ahora toca comparar menor o igual a 1000. Entonces, los metros de alambre menor o igual a 1000. Si este es el caso, ¿no? Punto y coma, si este es el caso, el descuento es 5%. 5%. Punto y coma, no nos queda más casos que ser el 10%. Entonces, o es 5% o es 10%, no queda más. No hay que, en esta última parte, no vale la pena introducir una nueva función sí. Simplemente decimos o es 5% o es 10%, ¿no? No hay más resultados posibles. ¿Cuántos paréntesis debo cerrar? Pues llevando la cuenta de cuántos he abierto. He abierto 1 aquí, 2. Entonces hay que cerrar 2 paréntesis. 1 y 2. Y ya está. Esto está en fracción. Lo voy a pasar a formato porcentaje con el botón que dice estilo porcentual. Entonces, quien agarró la fórmula empieza a escribirlo. Yo voy a repetir otra vez la explicación. Hay que devolver 3 resultados posibles para esta columna. Entonces escribo la función sí. El primer caso me dice, si la compra es menor o igual a 500, entonces escribo si este dato es menor o igual a 500, ¿cuál será el resultado? Es 0%. Pero si la compra no es menor o igual a 500, ¿qué será? No lo sé todavía. Puede ser 5% o puede ser 10%, ¿no? Entonces, escribo la segunda función sí. Si la compra es menor o igual a 1000, cuando es menor o igual a 1000, será 5%. Pero, y si no es menor o igual a 1000, será 10%. Y cierro los paréntesis, tantos como los que he abierto, ¿no? 1 y 2. Y ya está. Copien, por favor. Practiquen esta función, reescríbanla por su cuenta. Primero, cópienla y analicen. Y luego la reescriben por su cuenta. Dejo los valores para que vean si han hecho bien. Y dejo la fórmula.
¿Se entendió bien esto del sí anidado? Es un poquito complicado, ¿no? La verdad sí. Por eso hay que entenderlo a fondo. ¿Qué es cada argumento para la función sí, ¿no? Prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Tienen unos archivos de ejemplo para anidar 3 y 4 funciones sí. Y les voy a dejar eso de tarea, pero les muestro cómo van a anidar más funciones sí. Agarro este de ejemplo. Y digamos que quiero anidar una tercera función sí. La función sí sustituiría este valor sí falso, ¿no? Este valor sí falso es el que tengo que ampliarlo con una nueva función sí. Entonces sí, sabemos que tiene su prueba lógica, tiene su valor sí verdadero y valor sí falso. Entonces a esta nueva sí le voy a dar otro color para que se distinga del resto. Así es como he anidado una nueva función sí. Entonces fíjense también los paréntesis como he ido cerrando, ¿no? Hay 1, 2, 3 paréntesis abiertos, entonces habrán 3 paréntesis de cierre. Entonces, por favor, memorícense exactamente la sintaxis de la función sí. 3 argumentos para función sí. Prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Cuando ustedes se han memorizado cómo se escribe la función sí, es ahí que pueden anidar otra función dentro. Entonces van a resolver, les muestro qué archivos tienen. Van a resolver sí anidado. Aquí tienen 3 resultados posibles, rojo, amarillo y verde. Cuando el valor es 1, resulta rojo. Cuando el valor es 2, resulta amarillo. Cuando el valor es 3, resulta verde. Entonces aquí tienen los valores y aquí tienen que poner
qué color es en base al cianidado, ¿no? La siguiente hoja, ahora tienen 4 valores que retornar. Entonces, tienen aquí valor 1 para norte, 2 para sur, 3 para este y 4 para oeste. Entonces, depende de cuál sea el valor, ustedes tienen que poner el punto cardinal, ¿no es cierto? Utilicen referencias en ambos casos. O sea, fíjense cómo empiezo a escribir. Tengo que utilizar la función sí. La prueba lógica es que este valor sea igual a 1. Cuando ese valor sea igual a 1, entonces será color rojo. Perdón, ¿dónde está? Utilicen la referencia. Cuando este valor sea igual a 1, estoy tomando el 1 de acá. Luego, entonces en ese caso es rojo. Eso lo tenemos también, usted nos lo mandó. Sí. Cuando no es 1, ¿qué podrá ser? No lo sabemos. Hay que poner una segunda función sí. Si el valor es igual a 2, entonces o será amarillo o será verde directamente, ¿no? No necesito analizar si es igual a 3. Directo. Si no era amarillo, entonces tiene que ser verde. Y cierro 2 paréntesis. 1 y 2. Ahora, al rellenar, tienen otro problema, que es las referencias, ¿no? ¿Recuerdan las referencias relativas? Todas las referencias se bajan porque tienen que usar referencias absolutas. Es decir, este C1 le presionan F4. Este D1, F4. El D2, F4. Este de acá. Y el D3, F4. Y este también. C2, F4. Cuando han corregido sus referencias absolutas, todas están en el lugar correcto, ¿no? Estos, en cualquier parte, apuntan a las mismas celdas. Cuando no utilicé referencias absolutas, ¿qué pasó? Fíjense estos datos que están incorrectos. Me marcan estas celdas, ¿no? Las que originalmente estaban en esta parte superior se movieron hasta esta parte. Entonces, desde el primer dato, tengo que fijar con F4 la que apunta a C6, presiono F4. La que apunta a D1, presiono F4. Ustedes al presionar F4 les aparece de esta forma la referencia. La celda que apunta a la verde, F4. La que apunta a D2, F4. Y la que apunta a la naranja, F4. Entonces resuelven el sí anidado y el sí anidado extenso. Aquí tienen la condición para cada caso. Tienen la altura, el peso. Tienen la columna IMC, que quiere decir índice de masa corporal, ¿no? Que es el peso entre altura al cuadrado. Con este dato de índice de masa corporal, tienen que sacar en base a esta tabla cuál es, ¿no? Por ejemplo, 20.81, ¿en qué rango está? Está entre este rango. Debe decir saludable, ¿no? Por ser menor a 25.
y ser mayor a 18.5. Esto tiene ¿cuántas anidaciones? Tiene una función sí, dos funciones sí, 3, 4, 5 funciones sí anidadas. Hay 5 funciones sí anidadas dentro de la resolución de este ejercicio. ¿Ok? Así van a ser. Por eso, a ver, quiero que todo el mundo sepa hacer bien el sí anidado que hemos hecho en nuestro ejercicio. Perdón, les vuelvo a mostrar. Este sí anidado, quiero que todo el mundo sepa hacerlo. Entonces me van a compartir su pantalla uno por uno para que vea que sabe hacerlo, que saben hacerlo. Leonor, compártame su pantalla, por favor. Ya, está bien. Ya, borre su columna descuento. ¿Cuál ejercicio? El último que hemos hecho en la hoja, ese que está en pantalla. Eso, borre la columna descuento. Ahí. Ya. Entonces empieza a escribir la fórmula. Ya. Eso es. Primera condición, menor o igual a 500, ¿no? Punto y coma. Eso es. Aquí analizamos la segunda condición. Eso es. Dos paréntesis. Muy bien. Y se rellena, ¿no? Sí. Gracias. Puede dejar de compartir. A ver, de Mariana Gutiérrez. ¿Entendió cómo se hace? Ah, sí, sí. Igual le comparto o Sí, no. compártenos. Empieza a escribir. Eso es. Primera condición. Eso es. Segunda condición. Menor o igual a 1000. Entonces, si eso es verdadero, 5%. Caso contrario, 10%. Y se cierra dos paréntesis. Muy bien. Deja de compartir. A ver, Amira, compártenos tu pantalla.
Igual, escribe en la primera posición la fórmula, ¿no? Y de ahí vamos a rellenar. Abrir paréntesis. Tu primera condición. No escribas punto y coma todavía, ¿no? Completa la condición. Cero por ciento, ¿no? Ya, punto y coma. Entonces ahí donde es valor sí falso, escribes la segunda condición, ¿sí? La segunda prueba lógica. Punto y coma. 5%. Y si es mayor o igual a 1000, ¿qué pasa? Es 10%. Entonces, cierras 2 veces. Eso es. Enter. Y rellenas. Ahora, hazle doble clic otra vez a la fórmula. Si tienes que anidar un tercer sí, ¿dónde lo harías? Borra también ese 10, ¿no? Eso es. Ahí entraría un nuevo sí con sus nuevos paréntesis, ¿no? Con su nuevo paréntesis. Sí. Eso es. Muy bien. Dale escape para que no se modifique tu fórmula. Y ya está. Muy bien. Gracias. A ver, ¿quiénes participan poco? Johnny Ali, ¿nos puedes compartir tu pantalla? Ajá. Bórrala tu fórmula de ahí. Ujú. Ahí, ya. Primera condición, ¿cuál es? Menor o igual a 500, tu primera condición, ¿no? Ya, punto y coma. ¿Cuándo es menor o igual a 500? ¿Cuánto tiene que devolver? 0%. Eso es. Y, por ciento, ¿no? Punto y coma. Y si no es menor o igual a 500, ¿qué debes hacer? Escribir la segunda función sí. Ahora abre paréntesis. Haz la segunda condición.
Eso es. Cuando es menor o igual a 1000, devuelve 5%. Caso contrario, devolverás 10%. Cierra dos paréntesis. Eso. Enter. Ahora, debajo de donde dice en las órdenes, vamos a agregar un cuarto, que luego vamos a borrar, ¿ya? Donde dice si compra menor o igual, ahí, eso. Pon, si compra es mayor a 1200, el descuento va a ser 15%. Y modifica donde dice si compra es mayor a 1000, que sea menor o igual a 1000. No, en la columna E, en la columna E. En la columna E pongamos 1100. Ahí en la tercera, si compra es donde dice mayor a 1000, pongamos menor o igual a 1100. Menor o igual a Modificó. 1100. Sí, le estoy mostrando para que sepan cómo ampliar. Menor o igual. Menor o igual. Ahí dice mayor. Menor o igual a 1100. Enter. Y ahí entonces mayor a 1100. En el siguiente, ¿no? Mayor. Cambiemos el 1200 a 1100. Entonces tenemos nuevas condiciones. ¿Cómo modificamos en la fórmula? Vuelve a la fórmula de descuento. Ahí. Dale doble clic. Entonces, ¿desde dónde empezamos a modificar? Desde ahí. Borra el 10%. Escribe un nuevo sí. Abre paréntesis. Escribe la condición. Eso. ¿Qué toca ahora? Menor o igual a 1100. Escribe menor igual 1100. Punto y coma. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a devolver cuando es menor o igual a 1100? El 10%. Eso es. Y si no es menor o igual a 1100, ¿qué vas a hacer? Devuelves el último resultado posible que nos queda, ¿no? El 15%. Eso es. ¿Cuántos paréntesis hay que cerrar? Hay 3 abiertos. Ahí te dice que faltó un paréntesis, ¿no? Pero ya, te lo puso. No, todavía no lo puso. Entonces tienes 3 paréntesis abiertos, cierra 3 veces. Eso es. Ahora rellena. Y así has hecho con 3 sí anidados. Ya, entonces, dale dejar de compartir pantalla y te dejo como estaba originalmente el enunciado. Ahí. Entonces, restáuralo a la forma como estaba, que era así. ¿Lo guardamos? Sí, sí. Guárdenlo con otro nombre si prefieren, ¿no? A ver, Amira, presente. Leonor. Presente. Mariana. Presente. Johnny está. Camila. Presente. María José. Presente. Yuri Jesús.
Presente. Ya, ok, todos están. Entonces no se olviden esos dos archivos, sí anidado y sí extenso. Lo hacen, ¿ya? Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Hasta luego.